Un cordial saludo, mi nombre es Camilo Escobar Mora, soy el fundador de Juridia. Somos un centro de investigación de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. El día de hoy voy a impartirles la conferencia El derecho preventivo del consumo en el tratamiento de datos personales en la publicidad digital. La presentación tiene la siguiente agenda. En primer lugar, vamos a hacer una introducción. Por su parte, vamos a presentar los fundamentos del tema y finalmente voy a comunicar unas premisas de acción alrededor del tratamiento de datos personales en la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. Por supuesto, todo está enfocado en la construcción colectiva de conocimiento. Esto significa que todos van a complementar los mensajes que les comunico en esta conferencia por medio de los casos concretos que van atendiendo y de sus percepciones particulares del mundo y del conocimiento. Igualmente hay que manifestar que el conocimiento, como es un camino y un destino, es susceptible de retroalimentación permanente. Entonces yo les voy a comunicar los elementos estructurales del tema y ustedes lo van a ir retroalimentando en cada caso concreto. Entonces, el objetivo precisamente de esta conferencia es comunicar los elementos estructurales de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital frente al tratamiento de datos personales, precisamente para que ese tratamiento se haga con validez, eficacia y seguridad jurídica, para que cuando traten datos personales en una publicidad empresarial digital, se haga con validez, que el tratamiento tenga validez jurídica. Como mensaje preliminar, les indico que en el blog de Juridia, ubicado en este enlace, existen diversos textos y gráficas sobre la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. Entonces entremos en el primer punto, la introducción. Vale decir que el tratamiento de los datos personales del consumidor en la publicidad digital tiene particularidades a nivel jurídico, es decir, como la publicidad digital empresarial es un sistema con múltiples variables presenciales y digitales, analógicas y digitales, en bits y en átomos, pues existen múltiples variables en cuanto al tratamiento del dato personal del consumidor. Y como la publicidad empresarial en medios digitales es un sistema compuesto por múltiples variables, lo pertinente, lo diligente es que en cada caso, cada empresa detecte sus variables analógicas y digitales, tanto extracontractuales como contractuales, para que detecte qué normas le aplican a cada variable y cómo diseña soluciones para cumplir esas normas de una forma que haga que cada variable y todo el sistema sea válido a nivel jurídico. ¿Y cuáles son los elementos principales de un sistema de publicidad digital empresarial? Por un lado, el ambiente presencial como tal, complementado con los seres humanos y las diversas organizaciones involucradas en ese sistema. Por su parte, el hardware, el software, los contenidos digitales y las redes de telecomunicaciones por las cuales viajan y se gestionan los contenidos digitales. A su vez, existen diferentes productos involucrados en la forma de funcionamiento del sistema de publicidad digital y desde el punto de vista de la plataforma digital, existen diferentes acciones en la creación, ejecución y retroalimentación de la plataforma, así como unos elementos de soporte, mantenimiento, actualización y mejora de la misma. Entonces, como veníamos hablando previamente, debo detectar, debo desglosar, desmenuzar, descifrar las variables presenciales y digitales de cada sistema de publicidad digital para lograr que tanto cada parte como el todo sea conforme al derecho y esa conformidad sea tanto a nivel formal como material, es decir, que tanto a nivel de las formalidades que exijan las normas se cumplan esas normas, como a nivel de materializar esas normas en los hechos, para que realmente el derecho, ¿cierto?,
se instrumentalice en el sistema de publicidad digital, que no se trate de un simple formalismo de cumplimiento de normas, sino que se trate de construir realidades donde el derecho se materializa en cada caso, en cada variable y en todo el sistema de publicidad digital empresarial. Ahora, ¿cómo aplica el derecho en el medio digital? El derecho aplica en el medio digital en virtud de un principio denominado equivalencia funcional, que consiste en que existe una equivalencia funcional entre el medio físico y el medio digital, porque tanto, o medio presencial y medio digital, porque tanto en el medio presencial o analógico como en el medio digital existen las mismas funciones y efectos según el caso y la conducta humana involucrada. Es decir, si tenemos un contrato, será contrato tanto si lo celebro y lo realizo a nivel presencial como si lo celebro y lo realizo a nivel digital. Las cosas no cambian porque la función sigue siendo la misma. En este caso, la función de ese elemento sigue siendo ¿cuál? La de un contrato. Entonces aplican las normas de un contrato. No se requiere crear categorías jurídicas nuevas cuando la función es equivalente, es equiparable. Y en complemento con el principio de equivalencia funcional, tenemos el principio de la prevalencia del derecho preexistente, que precisamente hace referencia a que las normas que existen previo al desarrollo de los medios digitales tienen plena aplicación en los medios digitales. Normas sobre la buena fe, sobre la diligencia, etcétera, aplican plenamente en los medios digitales. En últimas, el derecho se basa en los hechos, indistinto al medio involucrado. Lo que pasa es que el medio físico o digital o analógico o digital es una variable más de hechos, es un hecho más del caso, pero el derecho no depende o no se somete necesariamente al concepto de medio de comunicación, sino que el derecho aplica según los hechos. El medio de comunicación es una variable más de los hechos, es una variable más del caso que indicará qué normas aplican, ¿cierto? Y como tiene particularidades, la forma de cumplir las normas, pues tiene que ser a la medida de esas particularidades, pero la norma en su sustancia no cambia, ¿cierto? Entonces, en definitiva, el principio de prevalencia del derecho preexistente es la forma de reconocer la aplicación de la equivalencia funcional, porque es la forma de decir, como el medio analógico y el digital son equivalentes en sus funciones y efectos, todo el derecho que existe previo al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación de las TIC aplica plenamente en lo digital, pero lo importante es que yo detecte en cada caso las funciones que tiene cada relación jurídica en un medio digital para saber qué normas se aplican y para diseñar soluciones de autorregulación para cumplir esas normas que aplican a la medida, ¿cierto?, del ambiente tanto presencial como digital que esté involucrado. ¿Por qué? Porque en últimas, las soluciones de autorregulación deben ser a la medida del sistema de publicidad digital empresarial, que como ya vimos, involucra tanto variables analógicas como digitales, tanto extracontractuales como contractuales según cada caso. Por su parte, tenemos el principio de buena fe, que hace referencia a actuar sin el ánimo de hacer daño a otro o sin el ánimo de lesionar el derecho de otro. Por el contrario, la buena fe es actuar considerando y asegurando el goce de los derechos de los demás en lo que dependa de cada uno según el perfil jurídico que tenga cada uno. A su vez, tenemos el principio de neutralidad tecnológica. ¿Qué significa? Que el derecho aplica sin importar la clase de tecnología que esté involucrada. Es decir, que el derecho aplica frente a cualquier tecnología y por ende, a su vez, cualquier tecnología se somete al derecho. Entonces, el derecho aplica frente a todas las tecnologías y todas las tecnologías se someten al derecho. ¿Cómo se someten las tecnologías al derecho? Pues según, como ya vimos, los hechos que tenga cada caso. Según los hechos, yo detectaré qué normas aplican y, en definitiva, diseñaré soluciones para cumplir esas normas. Soluciones tanto jurídicas como técnicas. Igualmente tenemos el principio de la internacionalidad, que hace referencia a que si en un caso específico tenemos un ámbito internacional involucrado, debo también cumplir con las normas internacionales de ese contexto involucrado. Y aquí hay que diferenciar dos tipos de normas en la esfera internacional. Por un lado, normas internacionales propiamente dichas, que significan las normas que aplican entre dos o más estados, como por ejemplo las normas que se crean por medio de tratados o convenciones internacionales. Y a la vez tenemos normas extranjeras, que son las normas que aplican en otro país, como por ejemplo las normas argentinas, las normas estadounidenses.
las normas canadienses, etc. Entonces, en un proyecto de TIC, de tecnología de la información y comunicación, pueden estar involucradas normas nacionales, normas extranjeras y normas internacionales. Todo depende de las variables de mi sistema, en este caso, de mi sistema de publicidad digital empresarial. Y finalmente tenemos el principio de la neutralidad de la red. Este principio a nivel no jurídico se ha interpretado como la libertad en el viaje de los contenidos de una parte a otra, de un sujeto a otro, para que ningún contenido sea discriminado en el viaje que tenga y por ende todos los contenidos tengan el mismo tratamiento por parte de los operadores de telecomunicaciones, para que no haya discriminación en las velocidades y en el acceso de los contenidos digitales que viajan por la red mundial de información denominada Internet. Pero en términos jurídicos, neutralidad de la red significa propiamente que se debe lograr una armonía entre el nivel de control y libertad en la interacción con una plataforma digital según los riesgos involucrados. Por ejemplo, si tengo una aplicación digital sobre un jardín infantil con datos de menores de edad, tendré y deberé aplicar mayor control. En cambio, si es una aplicación digital para hablar del clima, tendré la libertad porque no hay tanto riesgo. Entonces, debo yo armonizar libertad y control según las particularidades de cada proyecto. Lo debo hacer así porque esto es algo que se indica mediante el deber de diligencia. Si yo no gestiono y no atiendo de manera oportuna e integral los riesgos, estoy incrementando injustificadamente esos riesgos y por ende estoy siendo negligente. Contrario sensu, si soy diligente, aseguro la validez de mi plataforma y aseguro que todos los deberes y derechos que apliquen en dicha plataforma se gozan adecuadamente y se cumplen adecuadamente. Que tanto los deberes se cumplen como los derechos se gozan. Entonces, en definitiva, la equivalencia funcional permite aplicar plenamente el derecho en los medios digitales. Por eso no se requiere un nuevo derecho ni se requieren crear nuevas normas jurídicas para el medio digital. Solo por excepción se requieren normas específicas sobre permisos de funcionamiento, pero solo cuando se verifique y demuestre que realmente no hay una equivalencia funcional entre un modelo tradicional y un modelo novedoso, solo por excepción, porque realmente lo novedoso, por regla general, es equivalente en sus funciones y efectos a lo tradicional. Así exista un nuevo modelo de transporte, tendrá puntos de contacto con el concepto estructural transporte y por ende aplicarán las normas de transporte, etc. Entonces, siempre existen normas jurídicas aplicables al caso. Y estas normas pueden ser determinadas, es decir, determinadas por las normas y por los hechos del caso, donde de manera explícita la norma determina que aplica en esos hechos, o determinables, armonizando tanto las normas generales como los hechos del caso para descifrar qué puntos de contacto tienen esas normas con esos hechos del caso y decidir desde el punto de vista de la diligencia, definir y decidir desde el punto de vista de la diligencia qué normas aplican y cómo las voy a cumplir por medio de soluciones de autorregulación, por medio de modelos y conductas de autorregulación que aseguren que esas normas se cumplen en el caso concreto. Ahora, ¿cómo aplican las normas jurídicas sobre tratamiento de datos personales en la publicidad digital empresarial? Aplican interpretando y aplicando el derecho según los hechos, como ya lo vimos. ¿Cuáles son los principales elementos determinantes para definir qué derecho aplica en el caso? Por un lado, el tipo de territorio, por otro lado, la clase de producto, igualmente, el modelo de negocio y de gestión que esté involucrado, y finalmente, el perfil de los consumidores, porque ya aprendimos que según el territorio pueden estar involucradas y ser aplicables normas nacionales, extranjeras e internacionales. Según el tipo de producto pueden haber normas sectoriales aplicables y normas generales que aplican indistinto al producto involucrado, porque aplican es en cuanto a la relación involucrada, no en cuanto al producto involucrado. Por ejemplo, las normas sobre contratos aplican en general sobre cualquier tipo de contrato indistinto al producto involucrado. Lo que pasa es que a la vez aplicarán normas sectoriales sobre ese producto involucrado. A la vez, la clase de modelo de negocio y de gestión, claro, según la forma que tenga el negocio, pues habrá una forma de funcionamiento diferente y por ende unas normas diferentes que aplican de manera particular a ese negocio y también según la forma de gestión habrán diferentes variables que definirán qué normas aplican. Por ejemplo, si tengo el modelo todo
diseñado y atendido directamente por la empresa, o si tengo algunos elementos tercerizados, o si tengo aliados, etcétera. Y si esos aliados están ubicados en un lugar nacional, extranjero o internacional, pues también habrán diferentes normas aplicables. Y según el perfil de los consumidores, si es mayor de edad, menor de edad, si se ubica a nivel nacional, extranjero, internacional, etcétera, pues también habrán particularidades para definir, según esos elementos, las normas jurídicas sobre tratamiento de datos personales que apliquen en dicha publicidad digital involucrada. Inclusive, según el perfil de los consumidores, también debo tener en cuenta que no todos los consumidores tienen la misma capacidad para brindar su autorización para el tratamiento de los datos. Entonces, también esa variable hace que los representantes legales sean los que entreguen el consentimiento para que el tratamiento de dichos datos sea válido, etc. Es decir, que en definitiva hay que desglosar tanto estos elementos como todos los subsistemas que se deriven o que existan al interior de cada uno de estos elementos para llegar realmente a descifrar cada sistema y subsistema involucrado en el sistema macro de publicidad digital empresarial y asegurar que cada subsistema, sistema y elemento involucrado sea válido y a la vez asegurar que el sistema como tal de publicidad digital empresarial sea válido. Y bueno, ¿cuáles son las normas principales a nivel jurídico que pueden estar involucradas en el tema del tratamiento de datos personales del consumidor? Por un lado, la constitución política de cada país es la norma principal. A su vez, las leyes que pueden ser generales o especiales. Igualmente, la regulación sectorial. A su vez, los principios generales del derecho que nos dan las premisas de acción estructural a nivel transversal, como el deber de actuar con diligencia o el deber de actuar con buena fe, o inclusive el deber de no hacer daño a otro, etc. A su vez, tenemos sentencias judiciales y fallos administrativos. Del mismo modo, tenemos ya, como lo vimos, normas extranjeras e igualmente normas internacionales, según el caso. Y tenemos también, de manera relevante, normas complementarias como son las posturas de doctrina, las posturas de personas idóneas en un tema que con fundamento riguroso demuestran hipótesis sobre la validez jurídica de algo y sirven de fundamento para diseñar el modelo de autorregulación válida de un caso concreto o para solucionar un caso concreto para definir quién tiene o no la responsabilidad, quién obró o no con diligencia, etcétera. Tenemos a la vez normas de la lógica, de la argumentación y tenemos igualmente fuentes auxiliares idóneas, como por ejemplo las fuentes técnicas, como son las normas técnicas de certificación. En este tema es muy importante esto porque una plataforma puede estar certificada a nivel técnico en, por ejemplo, seguridad de la información o en protección de datos personales, etcétera. Entonces, las fuentes auxiliares también son insumos para demostrar la diligencia, para tener pruebas además y para asegurar diferentes deberes jurídicos que se consagran en normas aplicables en el caso. Por su parte, la autorregulación, el modelo que yo creé de autorregulación de soluciones jurídicas a la medida de mi empresa y a la medida de cada caso que maneje la empresa, también es vinculante. Lo importante aquí es aclarar que solo es vinculante cuando ese modelo de autorregulación es compatible con las normas de orden público que aplican en el caso. Es decir, cuando las normas de autorregulación, los documentos, los planes de capacitación, la cultura empresarial es armónica con las normas del Estado o estados involucrados en el caso. Y a su vez, el caso concreto en sí mismo es una norma vinculante, porque ya aprendimos que los hechos como tal definen el derecho que les aplica. Entonces, los hechos como tal también son una fuente de derecho, porque son los elementos que permiten detectar y definir qué normas aplican y cómo las puedo y debo cumplir en el caso. Entonces, ¿cómo se aplica el derecho preventivo en el tratamiento de esos datos personales? Aquí es importante aclarar que derecho preventivo, según nuestra teoría, significa hacer que todo sea válido en todo momento, que haya validez jurídica en todo momento. No solo es prevenir daños o en general prevenir conflictos, sino es hacer validez permanente e integral. Entonces, ¿cómo hacemos esa validez permanente e integral en el tratamiento de datos personales en la publicidad digital empresarial?
detectando y atendiendo el campo de acción y los efectos de cada caso, y según esas variables detectadas, se establecerán las normas que aplican y se diseñarán soluciones jurídicas a la medida de esas variables para cumplirlas con rigor. Entonces, en definitiva, no solo se trata de hacer documentos jurídicos, se trata de construir realidades donde se cumple el derecho a la medida de cada caso. Entonces, ya aprendimos que yo detecto el derecho que le aplica a mi caso según el territorio involucrado, la clase de producto, la clase de modelo de negocio y de gestión, el perfil de los consumidores, etcétera. Pero a la vez, una vez ya definí qué derecho le aplica, debo diseñar soluciones jurídicas para asegurar que frente a las normas que aplican a cada una de esas variables y al sistema de publicidad empresarial como un todo, sea materialmente válido. No solo que se trate de una validez formal, sino de construir experiencias de goce del derecho y de cumplimiento de los deberes. Que en la práctica, que a nivel material, se gocen los derechos y se cumplan los deberes. Se trata de detectar las normas y de construir realidades de goce del derecho y cumplimiento de los deberes. ¿Listo? Esto es muy importante porque el formalismo jurídico ha obstaculizado el goce de los derechos del consumidor. En este caso se trata realmente de asegurar que el tratamiento de los datos personales sea válido y no de decir que tengo una política de tratamiento que describe que todo es válido, pero que existe una brecha muy grande entre lo que dice la política y la realidad. No, lo importante es que el ser coincida y sea armónico con el deber ser jurídico que le aplique, de una forma que haga que ese deber ser jurídico que le aplica al ser se instrumentalice en el ser. O sea, lo clave de esto es que la publicidad digital empresarial sea armónica con las normas jurídicas que le apliquen y esa armonía sea de una forma que haga que esas normas jurídicas que le apliquen se materialicen en los hechos del caso. Entonces, en el tema de tratamiento de datos personales significa que las normas que apliquen en el sistema de publicidad digital sobre tratamiento de datos personales se respeten de una forma que haga que ese modelo de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad digital sea armónico con las normas de tratamiento de datos personales y esa armonía sea de un nivel que haga que el modelo como tal de publicidad digital materialice las normas de protección de datos personales y en general las normas de tratamiento de datos personales del consumidor que le apliquen al caso. ¿Listo? Entonces, no es solo hacer documentos, sino construir experiencias de usuario que aseguren que se cumplen las normas de tratamiento de datos personales de una forma que haga que se construyan realidades de validez jurídica en la publicidad digital a la medida de cada caso. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Un embudo. Debo aterrizar y cumplir el derecho que le aplica a mi caso a la medida de las variables del caso. Entonces yo debo en cada caso establecer qué normas generales aplican, como por ejemplo las normas que ya hablamos de diligencia, de buena fe, etcétera. ¿Qué normas especiales le aplican, como por ejemplo normas específicas de un producto involucrado o incluso normas específicas de una clase de dato personal involucrado? Y debo, en armonía con esas normas generales y especiales que aplican en el caso, debo diseñar soluciones para que ese caso sea conforme con las normas generales y especiales que apliquen, para que como resultado yo genere un derecho preventivo en el caso que sea a la medida del caso. Reitero esto para que quede claro. Yo debo hacer un embudo a la medida del caso, o sea, en este tema, a la medida de cada caso de publicidad digital empresarial, y ese embudo consiste en tres cosas. En detectar los hechos de mi caso, las variables que tiene mi caso, y con base en eso debo descifrar qué normas generales y especiales le aplican para finalmente diseñar soluciones de autorregulación a la medida de las normas que aplican en mi caso para que ese caso como tal sea válido. ¿Listo?
Por eso no solo se trata de hacer documentos, se trata de construir realidades jurídicas a la medida del caso. Entonces, la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital consiste en detectar y armonizar lo siguiente. Por un lado, la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad digital. Por otro lado, la clase de producto involucrado o promovido directa o indirectamente en la publicidad. Y por otro lado, los derechos y deberes del consumidor y de la empresa. Si yo detecto y armonizo la forma de la publicidad, la naturaleza del producto involucrado y los deberes y derechos de la empresa y el consumidor, generaré una publicidad digital empresarial válida gracias a esta teoría. Entonces, esto es lo relevante de la teoría, que no solo se trata de ver la publicidad como una pieza, sino como un sistema, porque desde la forma de creación de la publicidad ya tenemos variables jurídicas. Igualmente en la forma de funcionamiento, a su vez en la forma de comunicación y finalmente en la forma en que yo atiendo, es decir, que yo cumplo los efectos que tenga esa publicidad. Entonces yo debo desglosar cada variable y debo determinar en cada variable qué derechos y qué deberes aplican para diseñar soluciones que hagan que esa publicidad en cada una de sus etapas es conforme con las normas que le aplican. Entonces, el derecho preventivo hace una publicidad digital empresarial válida porque crea una armonía entre las libertades y los límites de la empresa y del consumidor según las variables del caso. Como ya lo vimos y reiterémoslo para que esto nos quede bien sólido. ¿Cuáles son las principales variables del caso? La clase de modelo de negocio, clase de modelo de funcionamiento, modelo de gestión, sector o sectores involucrados, naturaleza del producto que se promueve, perfiles de los consumidores, de los contenidos, de los datos, de la información, tipos de normas generales y especiales aplicables, territorios involucrados, etcétera. Entonces, yo debo armonizar libertad y control según las variables del caso. Y así logro o genero o creo propiamente validez jurídica en el caso. Ahora, ya vamos a entrar en los fundamentos para especificar cómo aplica la teoría en el tratamiento de datos personales, cómo aplica la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital en el tratamiento de datos personales digitales. Tenemos entonces que ver unos conceptos importantes. Por un lado, el concepto de información, de dato, de clases de dato, de tratamiento del dato y de tratamiento válido del dato. A su vez, el concepto de dato personal, de titular del dato personal, de tercero que trate el dato personal, de libertades y límites del titular del dato personal, de libertades y límites de la empresa para tratar el dato personal en su publicidad digital y finalmente los conceptos de tratamiento válido del dato personal y de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital en el tratamiento del dato personal del consumidor. Entonces, para iniciar, debemos especificar en qué consiste el concepto de información. Información es el mensaje cierto, objetivo y verificable. O sea, solo es información el mensaje que sea cierto, objetivo y verificable. Por eso es antitécnico decir información engañosa. No existe técnicamente ese concepto, porque si es información no puede ser engañosa. Otra cosa es que exista publicidad engañosa, ¿cierto? Que es la que aparenta tener información, pero realmente no la tiene, ¿cierto? Entonces, información es el mensaje cierto, objetivo y verificable. Por su parte, dato. Dato es una información concreta, o sea, la información concreta sobre algo. ¿Y qué tipos de dato, qué clases de dato existen? Yo aquí les preciso, ¿no? Toda esta presentación es de nuestra doctrina, o sea, estas explicaciones y conceptos son propios de nuestra doctrina, para que si quieren ustedes revisar fuentes bibliográficas, sepan que la fuente de esto es la doctrina, nuestra teoría, no es genérico esto, no existe en la doctrina general un consenso de esto, sino que son conceptos propios y originales que hemos creado nosotros, producto del conocimiento y de la elaboración de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital.
Entonces, ¿qué clases de dato tenemos? El dato puede ser personal y organizacional. ¿Cuál es el dato personal? Es cuando la información se relaciona con una persona natural, también conocida como persona física, con un individuo de carne y hueso. Ese es el dato personal, cuando la información se relaciona con una persona de carne y hueso, con una persona natural. Y el dato organizacional es cuando la información se relaciona con una organización. Organización de cualquier clase, organización pública o privada, empresarial, comercial o no empresarial, comercial, etcétera, cualquier tipo de organización. Entonces, ¿qué tipos de datos hay? Personal y organizacional. Ahora, el campo de acción del dato puede ser de la función privada o de la función pública. De la función privada es cuando la información involucra un interés privado, cuando no está en juego el interés general, sino el interés privado. Y de la función pública es cuando la información involucra un interés público, un interés general, ¿cierto? Ahora, ¿en qué consiste el concepto de tratamiento del dato? Es cualquier acción que se haga sobre el dato. Por ejemplo, recepcionarlo, almacenarlo o analizarlo. Cualquier acción que se haga, humana y no humana, sobre un dato, se denomina tratamiento. Y esa acción la puede realizar la persona natural, es decir, la persona física, o la organización titular del dato, o también esa acción la puede realizar un tercero. Me hago entender. El tratamiento puede ser realizado directamente por su titular o por un tercero. ¿Listo? Lo que sucede es que ese titular puede ser o una persona natural, la persona de carne y hueso, o una organización, dependiendo de la clase de dato que, como ya aprendimos, puede ser un dato personal u organizacional. Entonces, hay principalmente dos formas de tratar el dato: por la propia persona u organización o por un tercero. ¿Y cuál es el tratamiento válido a nivel jurídico? Es cuando la acción sobre el dato es armónica con las normas jurídicas que le aplican. Previo a esto, hay que hacer una reflexión. Entonces, digamos que en muchos casos, las empresas en su publicidad digital se han enfocado en el concepto de protección de datos personales, pero esto va más allá. Se trata de cualquier tipo de tratamiento de datos. Por supuesto, esta conferencia se enfoca en datos personales, pero es importante aclarar que el tratamiento válido significa que cualquier tratamiento que se haga sobre cualquier clase de dato debe ser válido, no solo el dato personal. Por ejemplo, los datos de organizaciones deben tratarse con validez, porque para una empresa también puede ser nocivo, puede ser dañino o incómodo que traten mal sus datos, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. El tratamiento válido en general es cuando la acción sobre el dato, cualquier tipo de dato, es armónica con las normas que le aplican. ¿Cómo yo sé qué normas le aplican? Ya aprendimos, según los hechos que tenga el caso. Ahora, específicamente, ¿qué es un dato personal? Es el dato que se asocia o vincula a una persona natural, a una persona física. Ese es el dato personal propiamente dicho. ¿Y quién es el titular del dato personal? Es la persona natural, o sea, la persona física, que está vinculada o asociada en el dato personal. Entonces, el dato personal es cualquier dato que se asocie o vincule a una persona natural y el titular del dato es la persona que está vinculada o asociada a dicho dato. Es decir, yo soy el titular de mis datos, ¿cierto? Camilo es el titular de sus datos asociados o vinculados con el ser humano Camilo. Pero el dato personal como tal es cualquier dato sobre Camilo, ¿cierto? Entonces, mi nombre es un dato personal. El nombre Camilo Alfonso Escobar Mora es un dato personal.
Pero yo como titular puedo ser titular de todos los datos personales que se asocien o vinculen conmigo, ¿listo? Esto es muy importante. Dato personal y titular del dato personal. Ahora, ¿quién es el tercero que trata el dato personal? Es la persona natural o jurídica, es decir, la persona física o moral, que trate el dato personal, pero que no es su titular. Cualquier tercero que trate mis datos personales es un tercero. Entonces, ¿qué libertades y límites tiene el titular del dato personal? Por regla general, el titular decide si autoriza o no autoriza a un tercero para que trate su dato personal, porque precisamente el titular es el que es el dueño y el gestor directo de sus datos. Ahora, por excepción, el titular debe permitir que un tercero trate su dato personal cuando el tratamiento esté permitido en una norma de orden público aplicable en el caso. O sea, existen muchos tratamientos de datos personales que no tienen la autorización de su titular, pero que se pueden tratar válidamente, porque por motivos de interés general, una norma ha consagrado que se debe permitir su tratamiento. Y si se debe permitir su tratamiento, el tercero que trata esos datos, lo que debe hacer es asegurar que solo va a tratar esos datos para las finalidades y alcances consagradas en esa norma que permite ese tratamiento, no para ninguna otra cosa. ¿Listo? O sea que el hecho de que una norma permita que se trate un dato personal sin que se cuente con la autorización de su titular, no convierte ese dato personal en un dato público indeterminado e ilimitado, solo lo convierte en un dato personal que se puede tratar sin la autorización de su titular, pero solo para la finalidad indicada o perseguida en la norma que permite ese tratamiento. ¿Listo? Por eso, por regla general, el tercero solo puede tratar datos del titular contando con la autorización de ese titular. Y solo por excepción, el tercero puede tratar datos sin la autorización cuando esté permitido expresamente por una norma jurídica aplicable. Y aquí, como cierre de este mensaje, recalco que esa norma que permite el tratamiento sin la autorización de su titular debe ser sumamente clara, debe ser explícita, completa, clara, no ambigua, no vaga, porque si existen dudas sobre si se puede o no se puede hacer el tratamiento, la diligencia y la validez exigen que se cuente con la autorización, ¿cierto? Porque existe una duda razonable de si se puede o no puede hacer. Entonces, solo se puede hacer realmente el tratamiento de un dato personal sin autorización cuando la norma es clara en permitirlo. Si hay dudas, debo contar con la autorización del titular. Ahora, ¿qué libertades y límites tiene la empresa para tratar el dato personal en su publicidad digital? Entonces, como la publicidad digital empresarial es una actividad privada que no tiene la naturaleza de función pública, no existe, por regla general, una norma que permita que el dato personal del titular, o sea, del consumidor, se trate sin su autorización. Por ende, la empresa, propiamente la empresa comercial, la empresa mercantil, siempre debe estar autorizada por el titular del dato para tratarlo en la creación, funcionamiento, comunicación o atención de su publicidad digital. O sea, como la publicidad digital empresarial no es una actividad de función pública, sino es una función privada comercial, no existe por regla general una norma que permita tratar datos para la publicidad digital empresarial sin contar con la autorización del titular. Por eso, la empresa siempre debe contar con la autorización del titular para tratar sus datos en la publicidad digital empresarial. Ahora, ¿cuándo el tratamiento del dato personal es válido? ¿O en qué consiste el concepto de tratamiento válido del dato personal? Consiste en que el tratamiento del dato personal es válido, sí,
el titular decide tratar su dato personal y lo hace cumpliendo las normas que le aplican. Es decir, en este primer caso es cuando el titular decide directamente tratar sus datos y lo hace cumpliendo las normas que le aplican a este tratamiento. Segundo, o segunda posibilidad, cuando el titular autoriza que un tercero trate su dato personal y el tercero lo hace cumpliendo las normas que le aplican. O tercera posibilidad, cuando una norma de orden público permite que un tercero trate el dato personal del titular y el tercero lo hace cumpliendo las normas que aplican. Entonces, fijémonos que hay diferentes posibilidades de tratamiento de dato personal, pero lo importante es que cada tratamiento se haga cumpliendo la norma o normas que aplican a ese tratamiento. Por eso es que nunca hay que ver el derecho en abstracto o solo en abstracto, sino concreto. O sea, yo tengo que ver el derecho según cada caso concreto para ver qué normas aplican y cómo yo hago para que esas normas se cumplan a la medida del caso. Ahora, ¿en qué consiste el concepto de la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital en el tratamiento del dato personal del consumidor? Consiste en hacer que el tratamiento del dato personal del consumidor que se haga en la creación, el funcionamiento, la comunicación y o la atención de la publicidad digital empresarial sea válido. O sea, consiste en hacer que el tratamiento que la empresa haga en la etapa de creación, funcionamiento, comunicación o atención de su publicidad digital sea válido. Y a continuación vamos a ver las premisas de acción para lograr que ese tratamiento sea válido. Ya vimos los conceptos estructurales y las razones para que sea válido. Ahora vamos a ver cómo hacerlo válido. Entonces, es muy importante que la empresa cuente con la autorización para el tratamiento del dato personal del consumidor en su publicidad digital. Entonces, la autorización del consumidor, en este caso, es válida si se hace con un consentimiento válido. Entonces, ¿en qué consiste jurídicamente y en nuestra teoría el concepto de consentimiento válido? El consentimiento del consumidor es válido si el consumidor conoce, comprende y acepta el alcance que tendrá ese tratamiento. Porque fijémonos que en términos generales se habla de la autorización del titular, pero eso es un término sumamente ambiguo e incluso vago en su definición y alcance. Entonces, realmente lo que se exige para que el tratamiento sea válido en cuanto a la autorización es que el consentimiento del consumidor en esa autorización sea válido. Entonces, cómo se logra que el consentimiento del consumidor sea válido para que la empresa trate su dato personal en su sistema de publicidad digital? Haciendo que el consumidor conozca, comprenda y acepte la clase de dato personal que será tratado, por un lado. Por otro lado, la finalidad por la que el dato será tratado. Y finalmente, el tipo de tratamiento que se hará sobre el dato. Entonces, reitero, ¿cómo se asegura que el consentimiento del consumidor en cuanto a la autorización para que la empresa trate sus datos sea válido? Se hace válido asegurando que el consumidor conozca, comprenda y acepte la clase de dato personal que será tratado, la finalidad por la cual el dato será tratado y el tipo de tratamiento que se hará sobre dicho dato. ¿Sí? No solo se trata entonces de informarle al consumidor qué tipos de datos, finalidades y tratamientos aplicarán sobre sus datos para la publicidad digital. No solo es informarle, es comunicarle, porque si le comunicamos, logramos un acuerdo de lenguaje para que éste realmente conozca, comprenda y acepte qué tipos de datos van a tratarle, qué finalidades aplicarán para ese tratamiento y qué tipos de tratamiento aplicarán sobre esos datos, ¿cierto? Ahí realmente sí estamos asegurando el consentimiento válido del consumidor. En los demás casos es un simple formalismo que realmente no aporta a la calidad de vida y a la validez jurídica.
Ahora, la empresa hará un tratamiento válido del dato personal del consumidor en cuanto a su publicidad digital si solo trata la clase de dato personal autorizado por el consumidor. Si solo lo trata para la finalidad autorizada por el consumidor. Y si solo lo trata para el tipo de tratamiento autorizado por el consumidor. Esto es sumamente relevante. O sea, la empresa, una vez obtiene la autorización bajo un consentimiento válido del consumidor, solo podrá actuar válidamente en el tratamiento de esos datos si solo usa esos datos para lo que realmente fue autorizado por el titular, por el consumidor. O sea, si solo trata la clase de dato autorizado, si solo lo trata para la finalidad que fue autorizado y si solo aplica el tipo de tratamiento que fue autorizado por el consumidor. Si la empresa se excede en algún tipo de dato no autorizado, una finalidad no autorizada o un tipo de tratamiento no autorizado, está tratando datos inválidamente. Está incurriendo en una invalidez jurídica en el tratamiento de esos datos personales. Está siendo inválido en el tratamiento de los datos personales en su publicidad digital empresarial. Por eso es muy importante que cuando se obtenga esa autorización realmente sea suficiente y esa autorización se conserve de una manera que permita probar lo que fue autorizado por el consumidor. Entonces, la empresa debe ser diligente en definir, primero, la clase de dato personal que le solicitará al consumidor. Segundo, la finalidad que le solicitará al consumidor que autorice. O sea, debe ser muy diligente en definir las razones por las cuales le pide la autorización al consumidor. Y tercero, debe ser diligente en definir el tipo de tratamiento que le solicitará al consumidor que autorice. Por eso, una vez la empresa ha definido lo siguiente, debe pasar a esta acción. Es decir, una vez la empresa ha definido lo que se ha manifestado previamente en cuanto a definir la clase de datos, de finalidades y de tipo de tratamientos que solicitará que sean autorizados por el titular, entra a lo siguiente. Debe ser diligente en hacer, primero, que la empresa asegure la validez en cuanto a que la clase de dato personal que le solicite al consumidor sea válida, o sea, que no sea un dato no permitido por las normas que apliquen en el caso. Segundo, que la finalidad que le solicite al consumidor sea válida. ¿Qué significa que la finalidad que le solicite al consumidor sea válida? Que finalmente las razones por las cuales se vaya a hacer o se desee hacer el tratamiento de datos sea válido, que no sea para una finalidad antijurídica, no permitida o contraria a las normas jurídicas que apliquen. Y tercero, que el tipo de tratamiento que le solicitará al consumidor sea válido. O sea, no solo se trata de definir qué contenido va a solicitar, sino se trata de definir que todo ese contenido y alcance que va a solicitar sea válido. ¿Listo? Debe asegurar que la clase de datos, la finalidad y el tipo de tratamiento que va a solicitar sea autorizado, sean válidos. Ahora, en esta teoría, la validez jurídica significa la armonía entre los hechos y el derecho que les aplica de una forma que haga que el derecho se materialice en dichos hechos. Entonces, como lo vimos, si yo debo asegurar que la clase de datos, la finalidad del tratamiento y el tipo de tratamiento aplicable debe ser válido,
Significa que yo cuando pida la autorización, lo comunique de una manera que asegure que el consumidor va a conocer, comprender y autorizar válidamente ese tratamiento y además que asegure que el sistema de publicidad digital en cada una de sus fases, en su creación, funcionamiento, comunicación, atención, va a resguardar que solo se traten los datos autorizados, que solo se hagan para las finalidades autorizadas y que solo apliquen los tipos de tratamientos autorizados. Ahora, ¿cómo hacemos que el tratamiento válido del dato se asegure en las diferentes gestiones de publicidad digital empresarial? O sea, ¿cómo hacemos que yo siempre tenga una cultura y una realidad de tratamiento válido del dato en la publicidad digital empresarial? Pues lo aseguro definiendo realmente el nivel de necesidad de tratamiento del dato, porque en unos casos no es necesario el tratamiento del dato personal del consumidor. No siempre es necesario, ¿cierto? En algunos casos de anuncios abiertos al público general, no se requiere la personalización. E incluso esto evita la sensación de invasión de la publicidad ante el consumidor, que esto realmente significa un tema de contaminación visual, auditiva o audiovisual. Entonces no siempre es necesario, pero en otros casos sí es necesario el tratamiento del dato del consumidor. ¿Cuándo realmente es necesario el tratamiento del dato del consumidor en la publicidad empresarial? Cuando el tratamiento sea necesario para que la publicidad sea válida. O sea, la publicidad es válida si se crea y funciona, comunica y se atiende de una manera válida, o sea, de una manera armónica con las normas que aplica. Si, por ejemplo, en un caso, la norma exige que la publicidad informe unos determinados elementos, será más diligente en algunos casos perfilar al consumidor para asegurar que va a recibir y a comprender válidamente esa información. O incluso en algunos casos en los que la publicidad solo se puede dirigir a ciertos perfiles de consumidores y no a otros por tener contenido sensible, será necesario perfilar al consumidor, ¿cierto? Entonces en esos casos sí es necesario por diligencia hacer un tratamiento de datos del consumidor, o sea, tratar los datos del consumidor. ¿Por qué? Porque en últimas la diligencia es la forma de lograr la validez en el caso. Y en algunos casos la diligencia exige que se haga un tratamiento del dato personal del consumidor en la publicidad. Pero en otros casos no. Entonces no siempre hay que generar incremento de riesgos cuando no es necesario el tratamiento del dato. Ahora, cuando además de ser necesario para que la publicidad sea válida, la empresa por efectividad, o sea, por un criterio de valor agregado, quiere mejorar la experiencia de usuario, podrá hacer tratamiento del dato para brindar esos valores agregados en la experiencia de la publicidad para el consumidor, pero siempre asegurando los criterios que ya hemos visto aquí de validez del consentimiento del consumidor y de validez del tratamiento de esos datos por parte de la empresa. ¿Listo? Entonces no siempre es necesario el tratamiento de datos en la publicidad digital empresarial, de datos personales. Por eso, la empresa se reitera este mensaje y se complementa con que la empresa debe ser diligente para definir la clase de dato personal, la finalidad y el tipo de tratamiento que aplicará en su publicidad digital empresarial. Porque ya lo vimos, en algunos casos no es necesario el tratamiento del dato personal del consumidor. Y esto va sumado al mensaje de la capacidad logística. La empresa debe ser diligente en definir su capacidad logística para solo hacer lo que logísticamente puede hacer con validez. Ahora, todo esto conlleva a que la empresa debe crear, aplicar y retroalimentar un sistema de derecho preventivo a la medida del caso
sobre tratamiento válido del dato personal del consumidor en su sistema de publicidad digital empresarial. O sea, para que la empresa realmente defina y aplique la diligencia para asegurar que todo tratamiento de la visión de datos personales en la publicidad digital va a ser válido, pues tendrá que hacer una política de tratamiento de datos personales, unos términos y condiciones de uso que tengan capítulos sobre protección y tratamiento de datos personales en sus plataformas digitales, unos planes de capacitación, soluciones técnicas, etcétera, para generar como tal un modelo de autorregulación sobre tratamiento válido del dato personal del consumidor en su publicidad digital. Y esto es muy importante porque si la empresa crea y aplica un modelo a la medida, tendrá los elementos claros sobre cuándo es necesario y cuándo no es necesario tratar datos del consumidor en la publicidad. A la vez tendrá elementos claros sobre cómo obtener la autorización válida del consumidor y finalmente tendrá elementos claros sobre cómo tratar válidamente esos datos autorizados válidamente o permitidos válidamente por una norma que permita usar los datos sin autorización en su modelo de publicidad digital. Es decir, que la visión de un modelo de derecho preventivo en la publicidad digital empresarial servirá para saber cuándo necesita y cuándo no necesita tratar datos personales. Por su parte, saber cuándo aplica una norma que permita tratar datos personales sin autorización y cuándo, por el contrario, debe contar con la autorización del titular para tratar datos. A su vez, debe tener mucha claridad en saber cómo aplicar la diligencia en el tratamiento de esos datos para hacer que todo tratamiento sea válido y finalmente para saber cómo conservar todo el sistema de gestión documental relacionado con las pruebas y con las actuaciones, tanto de la empresa como del consumidor, en relación con el tratamiento de datos personales, incluidos elementos de seguridad de la información. Entonces, si yo creo un modelo de buenas prácticas, propiamente un modelo de derecho preventivo sobre tratamiento válido de datos personales en la publicidad digital, tendré claridad sobre cómo hacerlo válidamente y a la vez tendré cultura en la empresa, digamos que diligente, para hacer que todo tratamiento sea válido en todo momento y en general para hacer que toda publicidad digital empresarial sea válida en todo momento. Entonces aquí, para recordar, ¿en qué consiste la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital? Consiste en detectar y armonizar lo siguiente: en detectar la naturaleza del producto involucrado en la publicidad o promovido directa o indirectamente en la publicidad, también en detectar y armonizar la forma de creación, funcionamiento, comunicación y atención de la publicidad digital empresarial, y en atender y detectar armónicamente los derechos y deberes del consumidor y de la empresa. Si yo hago este embudo, detectando y armonizando forma de creación, comunicación, funcionamiento, atención, forma de producto y deberes y derechos del consumidor y la empresa a la medida de cada caso, de cada sistema de publicidad digital empresarial, crearé una publicidad digital empresarial válida. Entonces, se trata es de detectar los elementos de cada caso, detectar las normas que aplican en cada caso y diseñar soluciones y modelos de derecho preventivo a la medida de toda la empresa y a la medida de cada caso para que cada publicidad digital sea válida, involucre o no involucre tratamiento de datos personales del consumidor. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Reitero que en el blog de Juridia, ubicado en esta página web, en este dominio www.juridia.co, se encuentran diferentes artículos sobre nuestra teoría. Les agradecemos mucho por su participación. Un cordial saludo.